vamos a hablar sobre los objetos BIM. Entonces, esta lámina ya la vieron, creo que en la clase 2 con Elmer. Vamos a repasar de nuevo porque esto es parte de ya teniendo un poco más claro las aplicaciones, en qué punto, digamos, podríamos estar. Entonces, los estadios de capacidades BIM. Está el pre-BIM. En este panorama existe aún mucha dependencia de describir un mundo tridimensional mediante documentación bidimensional. El estadio 1, modelado basado en objetos. En este estadio se empiezan a usar software paramétricos basados en objetos 3D. Por cada disciplina que entra en juego, dentro de todas las fases del ciclo de vida del proyecto, se genera un modelo 3D. Estadio 2, colaboración basado en modelos. En este estadio ya existe colaboración entre los agentes de distintas disciplinas. Esta colaboración puede ser llevada a cabo mediante distintas soluciones tecnológicas, como por ejemplo, intercambio entre modelos o entre partes del modelo a través de software propietario, formato de archivos no abiertos y formatos de archivos abiertos como el IFC. Estadio 3, integración basada en la red. En este estadio, los modelos integrados son creados, compartidos y mantenidos de forma colaborativa a través de las distintas fases del ciclo de vida. Esta también la habían visto anteriormente, donde tenemos entonces las medidas tecnológicas de procesos y políticas. Está el pre-BIM, el modelado de objetos, basada en el modelado colaboración, basado en la red integración. Vamos a hablar de los niveles LOD. La especificación del nivel LOD es una herramienta de referencia destinada a mejorar la calidad de la comunicación entre los usuarios de los modelos de información de construcción, BIM, sobre las características de los elementos en los modelos. Las especificaciones LOD amplía el esquema de LOD desarrollado por el Instituto Americano de Arquitectos, la AIA, para proporcionar definiciones e ilustraciones de elementos BIM de diferentes sistemas de construcción en diferentes etapas de su desarrollo y uso en el proceso de diseño y construcción. Como referencia tenemos el BIM E 202-2009 y su actualización para el formulario de protocolo BIM del proyecto G202-2013. Y abajo vemos una pequeña gráfica de lo que serían, digamos, los LOT. Entonces vamos a empezar a explicar un poco más a detalle esta información. Primero, la diferencia entre el nivel de desarrollo o el nivel de detalle. ¿Okay? Son términos, el LOD es un término que tiende mucho a confundirse, ¿sí? A generar confusión. Entonces, aquí le estamos dejando dos definiciones, la del nivel de desarrollo y la del nivel de detalle e información. Entonces, el nivel de desarrollo es la madurez de la información que posee un elemento del modelo y este a su parte de un componente, sistema constructivo o montaje del edificio de forma geométrica. ¿Sí? Que se refiere básicamente a la información gráfica. Y el nivel de detalle es una medida de la cantidad de información proporcionada. Debido a que es solo una medida de la cantidad, el supuesto subyacente es que toda la información proporcionada es relevante para el proyecto y por lo tanto se puede confiar con certeza. Entonces,
Abajo como nota tenemos que el nivel de desarrollo y el nivel de detalle están estrechamente relacionados. O sea, no puedes tener un cierto nivel de desarrollo si no tienes un cierto nivel de detalle, o si el nivel de detalle no existe. ¿Okay? Niveles LOD, según el documento de la AIA, E202, E203, G201 y G202. Los usos autorizados. Se especifica la utilización por etapa de los elementos del modelo deben permitir al LOD considerado. En otras palabras, para el rendimiento se prescribe el grado de exactitud y fiabilidad de la información transmitida por el elemento del modelo. Requerimientos del contenido del elemento del modelo. Se definen los requisitos mínimos, en particular en términos de representación, que deben ser poseídos por el elemento del modelo de manera que se pueda decir desarrollo para LOD. Entonces, de esta manera tenemos que en prediseño estaríamos ubicados en un LOD 100. En el diseño esquemático tenemos un LOD 200. En desarrollo de diseño, el LOD 300, documentación y construcción, estaríamos en un 350. La etapa de construcción en 400 y as build estamos ya básicamente en lo que es mantenimiento y operación, ¿sí? Cuando ya el modelo está completamente limpio, sin errores y con todas las modificaciones que se llevaron a cabo, entonces ahí ya estamos hablando de un LOD 500. Bueno, yo puedo agregar algo en ese punto. Me disculpan si no estaba bien preparada, si me salto de un lado para otro. Pero nosotros tenemos un equipo que diseña. Mi esposo y yo no diseñamos per se. Nosotros entramos un poquito más adelante, ya hacer un poco más cuando ya hay un prediseño hecho, ya hacer un poco más de análisis de funcionalidad de las cosas. Aquí nos encontramos con muchas veces que siempre lo usual que nos llegan es los clientes diciéndonos que ellos contrataron un BIM. Cuando nos adentramos un poco más a ver qué es eso del BIM que contrataron, nos damos cuenta que muchas veces se usa la palabra BIM porque está de moda, porque es un concepto nuevo, porque todo el mundo ahora está hablando de eso, y en realidad el fondo de lo que están planteando dista mucho de lo que es un proyecto BIM. Nos encontramos, por ejemplo, eso último que dijiste, que las especialidades las contratan en diferentes niveles. Me dicen, por ejemplo, la arquitectura la vamos a entregar en nivel 200, pero la parte de MEP la quiero en 300. Entonces ya tú ves que los diseños, los modelos no van parejos y no van creciendo tampoco parejos. Entonces, los clientes, la mayoría de los clientes desconocen un poco realmente lo que está contratando y otra cosa que nos encontramos mucho es que se dejan llevar por un modelo, ¿no? Entonces, a veces hacemos auditoría de los modelos. Dicen, yo tengo un modelo y ya voy a construir con este modelo. Y cuando nos adentramos al modelo, de repente apenas, si acaso está en una transición de 100 a 200, dista mucho de un modelo óptimo para por lo menos pensar en entrar a construir. Entonces sí nos vemos, sí nos encontramos mucho esa disparidad de los modelos y hay una falta de información o falta de conocimiento entre lo que el cliente pide, falta de conocimiento entre un BEP que recibe el cliente, que no lo sabe interpretar, pero porque ve un modelo bonito, cree que eso es, y ahí entra una parte de juego eso de un poco la honestidad con la que la persona que contrata trabaja estos temas y un poco también del mismo conocimiento de realmente lo que estás haciendo. Eso por la parte del diseño del modelaje y todo esto. Amén por la parte propiamente de ingeniería de los proyectos. O sea, no, el BIM no te resuelve los problemas conceptuales de un proyecto, no te resuelve problemas de estructura, no te resuelve problemas de localizaciones, niveles freáticos,
sea, hay un background de conocimiento general que se necesita al momento de desarrollar proyectos, que por creer que solamente es un modelo que se vea bien, ya puedes cubrir esa parte del background que se necesita. Entonces, nos encontramos, realmente estamos en un momento, por decirlo de alguna manera, como de transición, forma de trabajar, y en este proceso de transición es como un agua revuelta donde hay muchas cosas, ¿no? Entonces hay que ser, por lo menos aquí que estamos aprendiendo un poco más, hay que ser un poco más honesto, hay que estudiar un poco más y hay que asesorar un poco más a los clientes, porque si no, se te da mucho dinero en estas primeras etapas y te cuesta mucho ver realmente si realmente vas a tener un ahorro en tu proyecto. Eso es Así es, básicamente. gracias. Tengo una pregunta para ti y creo que parte de eso también nos la hicieron la semana pasada, ¿no? Porque obviamente vemos acá en esta pantalla que tenemos distintas fases y distintos LOD. Entonces, comentaste que los electromecánicos en algún momento le piden 300, pero cuando hablas de que le piden 300, pregunta, para todos, ¿no? Pero tú que comentaste ese caso, ¿los electromecánicos realmente entran en la fase inicial de todo el proceso? Cuando hablo de fase inicial, hablo de prediseño, incluso diseño esquemático, o la experiencia que has tenido es que entran generalmente después de arquitectura y estructura, cuando ya eso está con cierto avance. Bueno, lo usual es que entran después que arquitectura ya haya empatado con la estructura y ya eso haya avanzado un poco. Entran la parte de electromecánica, realmente entonces a unirse al equipo de trabajo. Eso es lo que en la práctica común hemos encontrado. Hoy en día, en la parte de por trabajar en BIM, todos quieren trabajar juntos, ¿no? Entonces, al querer todos trabajar juntos, creen que pueden comenzar todos a la misma vez. Y sí, te puedes ir enterando, pero no necesariamente tienen que entrar juntos a trabajar todos a la misma vez. No sé si me expliqué. Correcto, correcto. Precisamente eso es lo que quería que comentaras, Yaira, porque lo ideal es que sí entren la mayor cantidad de disciplinas al mismo tiempo y, ¿por qué no?, las disciplinas que, como bien dices, en etapas posteriores tienen que subir el nivel de LOD, perfectamente pueden trabajar en nivel 100. O sea, nivel 100 y nivel 200 no es malo, lo aclaro para todo. ¿Ok? Y voy a ampliarlo de la parte electromecánica. O sea, hay muchos contratos, hemos hecho muchos proyectos donde arrancamos con el concepto original y lo que tiramos son esquemas generales de los sistemas en nivel 100, ¿ok? Sobre todo se nota en la parte de aire acondicionado, de ducterías y todas estas cosas, que uno lo que necesita es tener una idea de volumen, punto. ¿Ok? Cierto. O sea, sí se puede, si se conceptualiza desde un principio. Ojo, exacto, cierto. tenemos que tener algo claro. Cada profesional tiene que ser consciente del alcance. Me explico. Yo debo ser consciente como electromecánico que esto va a evolucionar y que yo tengo la obligación, por lo que de una u otra manera sea más adelante el libro de estilo, plan de ejecución, qué sé yo, lo vamos a ver a desarrollo más adelante. Yo tengo que estar consciente de que mi producto tiene que también evolucionar, ¿ok? Y no pensar como se escucha mucho en los proyectos, incluso en las obras, de que ya yo te entregué 100, ya, con eso es suficiente. No, se supone que el alcance va, o sea, todo el proyecto va creciendo y tú formas parte del proyecto. ¿Okay? Eso también lo aclaro porque sí podemos empezar en distintos niveles de detalle en las distintas disciplinas, pero tiene que haber una coordinación, tiene que haber una integración, tiene que haber una lógica desde el principio hasta el final, ¿ok? Y traten en lo posible de no esperar tanto tiempo para meter el resto de las disciplinas, porque entonces hay que educar corriendo a última hora al resto de los profesionales que tal vez no están en BIM o que tal vez están parcialmente en BIM o incluso tienen ya su forma de trabajar y la forma que ustedes definan en un proyecto particular no necesariamente sea la misma. Entonces, gracias Yaira, porque básicamente eso nos sucede a diario y sí, efectivamente era lo que quería que el resto también lo viera, ¿no? No sé si alguien más nos aporta. Un comentario nada más, bueno. Sí, claro. Ya te digo, como comenté anteriormente, mi proceso no ha llegado a ser BIM en un proyecto BIM completo, porque sería lo ideal de 0
a tener toda la construcción y eso. ¿Y qué pasaba antes? Normalmente si estaba en un anteproyecto un arquitecto y tenía una pieza específica problemática, como un canto libre enorme, necesitaba saber qué profundidad de viga, entonces ahí sí contactaban al ingeniero y uno le daba un prediseño. Normalmente ahora sí uno hace un prediseño desde el momento cero, con un nivel de detalle 100, o sea, no está diseñado, simplemente es el volumen del elemento, para que ya el anteproyecto trate de llevar la definición más exacta, si podemos decirlo así, ¿no? Es que Amílcar, de una u otra manera, como comentaba con Yaira, tú evolucionas con la obra. Claro, O sea, claro. tú evolucionas con el diseño. O sea, si pensamos en que yo entro después de, entonces no estamos hablando de un proceso de evolución. Correcto. Sí, ¿Okay? Entonces, y pasamos a la siguiente etapa más adelante, dependiendo del nivel de detalle, que en este caso, lo que pasa es que uno entra como de subcontratista, del subcontratista, debería haber el BIM, el objetivo es que todo esté centralizado en alguien que administre todo el proceso del proyecto, no solamente la etapa de concepto y diseño, porque pasa lo que pasa ahorita mismo, que es que la información BIM muere en el constructor y el constructor no la usa, ¿no? Nosotros sí pasamos del 100 de repente a un 300, 305, lo que necesite en su momento. ¿Quién es el más interesado? El constructor en estos momentos, más que el mismo dueño del proyecto, ¿no? Bueno, eso es parte de lo que, bueno, hay que madurar en Panamá, así es, así mismo es, pero bueno, el mensaje que queremos dejar, gracias Amílcar y Yaira, el mensaje creo que es el mismo, o sea, hay que tener un orden, sí se puede, solo que hay que entender cómo debemos trabajar. Vi una pregunta a Diel por acá, entonces, ¿quién es el Hola. que de una... dame un segundo, César, ¿quién es el referee, me imagino, ¿no? ¿Quién es el que en el equipo define los niveles? Bueno, lo vamos a ver un poco más adelante en en el equipo de proyecto, en los roles, en el plan de ejecución. Eso lo vas a desarrollar un poco más allá. Parte de la respuesta parcial, no definitiva, es el BIM Manager, que bueno, ya vamos a explicar qué es. ¿Me escucha? Ahí te escuchamos perfecto. Ok, bueno, yo a la fecha no he visto o no he trabajado quitando, a menos que sea una estructura de acero, que obviamente claramente se ven los perfiles y se puede ver de repente un plato y una cuestioncita por allí. Yo no he trabajado, creo que más de un lot 250 por allí. Y mi razón ante la cual, bueno, no me lo han pedido del todo. No sé si en algún momento me lo pidan. Si me lo piden ya veré. Creo que tendría que migrar o utilizar Tecla, porque creo que es el único programa que he visto así en lo que he mirado que puede detallar estructura y que no sea pesado. Y cuando digo detallar estructura es que si yo tengo en una losa, número cualquiera, 30 columnas y cada columna tiene 12 barras, y aparte esas 12 barras verticales tengo 50 estribos por columna, nada más en ese piso ya te estoy hablando de, no sé, 3.000 objetos, 4.000 objetos, o sea, tratar de detallar la estructura, que el programa lo pueda mover y que al final esa información sea útil y sea quizás lo que todo el mundo espera. No lo sé, todavía no me he encontrado con eso, no he visto todavía ningún modelo con ese grado de definición en estructura. Bueno, me refiero a estructuras obviamente de concreto. Así que no sé, creo que quizás hay un paso allí de recursos y capacidad de recursos para poder llegar quizás a ese tipo de cosas. O sí, de software en específico, en este caso, quizás. Correcto, cito lo que comentaba Leo, que máquinas, software y características, lo que aguante el cuerpo, el bolsillo y todo lo que tenga que ver con el proyecto. Eso partiendo de allí. A nivel de detalle, generalmente tú haces la propuesta, César. O sea, tú sabes que hay proyectos de proyecto y hay alcance de alcance. Lo lógico es que tú hagas una propuesta o si el cliente o contratista, el subcontratista, como lo decía Amílcar, si está claro, que esperemos que sea así, ya ellos deben tener una idea de lo que necesitan. Entonces, eso es más un tema contractual, también lo vamos a ampliar un poco más adelante. Y con respecto a las herramientas, recuerda que nosotros te podemos dar apoyo
ya técnico y tenemos a Casa Matriz que les puede dar un poco más de información. Cuando gustes, igual lo mismo, ¿no? Nos envías un correíto y eso lo podemos ampliar al detalle, hablar de los pesos de los archivos, ese tipo de cosas, lo podemos conversar con herramientas específicas. La intención en general es tener una idea completa de todo lo que ocurre y que cada quien se identifique con algunas herramientas y con algunos niveles de detalle o definición. No sé si eso quedó claro, la diferencia entre detalle, definición e información, porque esa es otra. Dependiendo de esto, yo puedo tener 4 cajas y 4 cajas representan una edificación. Y yo puedo tener un nivel de detalle bajo con un nivel de información alto y viceversa, ¿no? Y eso al mismo tiempo tendría que categorizarlo en lo que estamos viendo en pantalla. ¿Ok? Entonces, eso creo que con respecto al software debemos colaborar, no hay ningún problema. Y con respecto a la idea, eso creo que es un tema contractual. Bueno, una última participación con José Bernal para no quitarle más tiempo a Leo. Sí, si nos abres el micrófono, José. Sí, yo quería comentar algo. Yo vengo prácticamente de una formación que viene de CAD, de dibujo en 2 dimensiones, y he trabajado en colaboración con familiares. Yo soy arquitecto, con familiares que de repente manejan la parte de electromecánica, electricidad, plomería, aire acondicionado. Entonces, he visto la manera como ¿cómo se llama? Pasar de un entorno al otro, pensando de que ya el término de dibujante de AutoCAD tiene que reemplazarse por, digamos, un modelador de recursos, pues. Entonces, cuando, digamos, he estado practicando, digamos, Revit, es lo que he estado manejando ahorita mismo, no estoy muy claro en lo que es, digamos, el nivel de detalle, en el sentido de que, digamos, cuando uno trabaja en Revit, digamos, un cielo raso, digamos que eso trabaja con capas. Esas capas, o sea, el cielo raso uno viene y identifica, ok, tienes una lámina de media pulgada, y de ahí entonces tienes una textura de 2,5. Pero eso funciona como si fuera un plano. Entonces, a la hora de presentar un modelo detallado, se refiere a venir y dibujar cada uno de esos elementos como si fuera una viga que se conecta, digamos, a la losa. Estoy hablando de 2D tracks, por ejemplo, o en el caso, digamos, de un cielo raso. En el caso, digamos, igual con paredes. Ok, te interrumpo. No es la parte en la que... Con ese ejemplo que tocaste, yo creo que incluso hablaste de Revit, yo fácilmente te lo puedo resolver para continuar, ¿ok? Igual, si necesitas ampliarlo, José, lo podemos hacer, pero rápido, para los que manejan Revit aquí, entiendo que haces cielo raso con la herramienta cielo raso, porque lo que necesitas es definir un cielo raso. Si me preguntas en qué nivel está esto, yo puedo decir que puede ser un nivel 100, tal vez 200, para que tengas la referencia visual. Pero si necesitas subir un nivel de detalle 300 o 350, en el caso de Revit, y hay otras herramientas, Graphisoft, como te digo, como ya lo hemos visto, tienen otras formas de hacerlo. En el caso de Revit particular, usas lo que nosotros entendemos como un muro cortina acostado. Un cielo, usas la herramienta muro cortina, pero lo pones en horizontal. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Al tú tener esta herramienta, tú puedes definir cómo es la división, dónde está la distribución, cuál es la soportería, cuántos paños vas a usar, el tamaño del paño, cuántos son los cortes, y ya de ahí lo conviertes sin darte cuenta en un nivel 200 a 300. ¿Me entiendes? Sin contar la información que partiste con que no tenías clara la diferencia y la coloco. El detalle es todos los detallitos de dibujo como tal. ¿Ok? No sé si, Leo, nos puedes hacer una muestra de eso con los objetos de BIM para aquellos que han ilustrado. Y en la información es otra cosa. El hecho de que yo genere, en el caso puntual del cielo raso, si eso va a llevar información no gráfica, como precio, metro cuadrado no es una información gráfica, toda esa información tiene que estar allí. Entonces, el nivel de 300 ya tiene nivel de detalle lo suficientemente rico, más el nivel de información. Entonces, ya estarías haciendo el cambio sutil de un 200 a un 300 porque la necesidad de fabricar o la necesidad de construir y llevar cuantificaciones te lo exige. Aquí rescatando algo importante que dijo la joven Yaira, o sea, un término importante, educación. Nosotros
vamos a convertirnos en asesores de nuestros clientes. Nosotros tenemos que educar a nuestros clientes para que ellos puedan recibir lo que en realidad esperan, porque ellos no lo saben. ¿Sí? Ellos como bien dijo Yaira, lo que está de moda, así de sencillo. O sea, de hecho lo vemos, creo que también en clases anteriores, alguien comentó de que en las licitaciones del gobierno aparece la palabra BIM, pero el que redactó esas especificaciones fue porque él leyó en algún lugar algo que decía BIM y de los beneficios que puedes obtener de aplicar esta metodología, pero probablemente no conocen mucho más allá de eso. Entonces, sinceramente, pues tenemos que educar a nuestros clientes y volvernos no solo, como le digo, modeladores, no solo implementadores, sino asesor. Vamos a llegar a un término de asesoría al cliente y que es muy importante para que sepa qué va a recibir. Y eso es muy importante para que no sucedan precisamente las cosas que decía Yaira, ¿no? Obviamente de que voy a recibir unos falsos BIN, voy a recibir la información, al final está en un nivel 100 y como decía Elmer, probablemente nunca la persona nunca quiso avanzar más. Yo te entregué 100 y ahí se quedó, ¿sí? Porque obviamente también hay temas también contractuales que hay que tratar aquí, ¿sí? Y hay que dejar bien estipulados, ¿no? Entonces, esos son temitas muy importantes que hay que aclarar y llevar ahí de la mano siempre al cliente. Ok, entonces, continuando con la presentación, vamos a la siguiente. Entonces, vamos a hablar un poquito más a detalle de lo que son los LOD. Entonces, la clasificación de los niveles de desarrollo propuesta por el Instituto Americano de Arquitectura, AIA, está basado en el nivel anterior e incluye todas las características de los niveles anteriores. Esto permite, en una cierta etapa de desarrollo del proyecto, tener LOD diferentes para diferentes elementos de un modelo. Entonces, en un LOD 100, diseño conceptual, el elemento de modelo se puede representar de manera gráfica en el modelo con un símbolo o una representación genérica. No sé, una columna, por decirlo así, es simplemente una caja. ¿Sí? ¿Para qué me sirve? Me sirve para análisis, volumen, área, orientación. Costo, ¿puede tener costos? Sí, puede tener costos, pero costos generales. Y en programación, lo mismo. Voy a tener diferentes elementos que representan columnas o bloques de edificios, por decirlo así, y este es el edificio 1, edificio 2, y entonces yo puedo en programación en qué momento voy a empezar a desarrollar por decirlo así, el edificio 1. Pero básicamente para eso, es algo muy básico. En el nivel 200, el desarrollo del elemento del modelo se representa gráficamente como un sistema, objeto o ensamblaje de cantidades aproximadas, tamaño, forma, ubicación, y se puede añadir información no gráfica. Igualmente, me sirve para el análisis. En este caso ya puedo analizar rendimientos. Para costos, estimaciones basadas en datos aproximados, ¿sí? Porque tampoco tengo probablemente información sobre el mismo elemento. Anexo, el elemento puede usarse para mostrar la apariencia ordenada del elemento, o sea, ya aquí estamos definiendo forma, ¿sí? Aquí, digamos, volviendo a la columna, en un inicio yo sé que es una columna, pero no sé si va a ser de concreto o va a ser un perfil de acero, y probablemente tampoco tenga las dimensiones correctas, digamos, en un nivel 100, quizás no tenga las medidas
correcta, simplemente es un volumen, como les decía. Acá en esta segunda, ya en el nivel 200, ya entonces tengo ya más información sobre el modelo, ¿sí? Ya va definiendo forma y probablemente hasta tamaño. Y en la coordinación, el elemento puede utilizarse para la coordinación general con otros elementos del modelo. Iba un ¿En poco qué? más de la mano, perdón, Pues así no. iba un poco más de la mano, por ejemplo, cuando uno está documentando, a veces uno genera una vista y de repente escribe encima o coloca como que si fueran bloques. Entonces, esos son elementos 2D que ayudan a la parte de la documentación, pero no es que uno lo esté modelando, digamos, un colgador de una tubería. Creo que hay como en Revit plugins o cosas que son añadidos al mismo sistema que de repente pudieran generar colgadores, por decir algo. Y entonces ese nivel de detalle ¿cómo se llama? Lo que debería estar claro hasta dónde se llega o cuál es el límite de eso. Ok, es que creo que creo que hay como una confusión entre los términos y lo que quieres lograr. Lo que yo te estoy entendiendo es que tú quieres generar directamente desde el modelo, por decirlo así, un detalle de instalación de un cielo raso, básicamente. O sea, acá nos estamos refiriendo por lo menos en cuanto a un muro. Simplemente en el nivel 100, yo sé que ahí va un muro. ¿Qué especificaciones tiene? Probablemente todavía a un nivel 100 no lo sé. Simplemente sé que va un muro. Podría ser un muro de vidrio, un muro de concreto, de ladrillo, etcétera, etcétera. Eso, entonces, luego va migrando dependiendo de la evolución que va teniendo, como decía Jaira y Elmer hace un momento, a medida que va evolucionando mi modelo, los elementos van evolucionando en el nivel de la información gráfica y la información no gráfica, ¿sí? Digamos, el muro o no sé, un aire acondicionado. Probablemente yo tenga una simple caja que yo digo que es un sistema de aire acondicionado, no sé, estos split, y asociado a eso como información no gráfica, pueda tener yo la marca, el modelo. No hablemos del costo, pero por lo menos pueda tener esa información, ¿sí? Entonces, eso ya tiene un nivel de desarrollo no óptimo, pero tiene algo básico. Al principio simplemente era una caja que yo dije que era un aire acondicionado. Simplemente le dije la propiedad, esto es un split. Ya, y yo lo puse ahí, pero se representa gráficamente como una caja. Si yo quiero darle más detalle o más desarrollo, entonces yo voy definiendo la forma de ese elemento. Y puedo irme hasta, si voy a fabricar, el último tornillo, las tarjetas que usa, ¿sí? Todo ese tipo de cosas. Si yo soy el fabricante, ¿será necesario llegar a ese punto? Eso nos toca evaluarlo a cada uno, ¿sí? Y además de esa información gráfica, yo puedo decir el tipo de tarjeta que usa. Entonces ahí sí me meto quizás al modelo, pongo modelo, marca, fabricante, dónde se compra, costos, ¿sí? Entonces es información gráfica con no gráfica. En tu caso, lo que puedo entender es, como bien dijo Elmer, al final yo puedo generar con un muro cortina de vidrio, generar mi panelería del cielo raso, ¿sí? Y después, entonces, detallar, o sea, sacar aparte, en una vista aparte, ya que estás hablando de Revit, sacar en una vista aparte el detalle de cómo se cuelga, ¿sí? Y
y el resto de la información que necesito. ¿Sí? Una información gráfica ya como un detalle como tal. No sé si... No vi quién hizo la pregunta, pero voy a agregar algo. Se me perdió en el mensaje. Creo que hablabas también de los colgadores. No sé si quien nos hizo la pregunta, que se me fue, lo vi muy rápido y no. Ok, no sé si nos hablaba de los colgadores como tal, del colgado y el nivel de detalle. Creo que eso lo va a hablar Leo en el siguiente nivel de detalle. Pero existen aplicaciones que sí reconocen tanto la soportería general, ¿ok? Y reconocen los elementos como tal. Lo interesante de estos niveles es que del nivel 100 al 200 ya el elemento comienza a tener información gráfica y no gráfica un poco más rica y ya se comienzan a conocer. Yo creo que aquí el tema es que ya nos conocemos, ¿no? Ya yo sé que soy una pared, ya yo sé que soy una losa, ya yo sé que soy una puerta, mientras que generalmente en el nivel 100 no necesariamente sé que soy, ¿no? Y el ejemplo más práctico es que nosotros en herramientas CAD hacíamos 2 líneas y pretendíamos que esas 2 líneas eran una pared y lo bautizábamos como pared y le colocábamos el color que correspondía a la empresa o dependiendo cómo lo tuviese el código de colores bueno, no voy a usar la palabra etiquetar porque es una palabra en este caso inteligente, ¿no? Y colocábamos el texto, ¿no? Entonces ya con eso quedaba bautizado que esas 2 líneas y ese texto era una pared. Cuando ya tú evolucionas al nivel 200, entonces ya esa información es distinta. Ya no colocas un vulgar texto que dice que eso es una pared. No, ya entra algo en términos de aplicaciones que puede ser un etiquetado inteligente que reconoce que eso es una pared. Y como esa pared tiene una calidad gráfica y al mismo tiempo tiene información, esa etiqueta es capaz de leer la información interna. O sea, ya no es un elemento bruto, ya es un elemento que de una u otra manera carga información en general. ¿Ok? Pero apenas estamos hablando, José, del LOD 200. Todavía nos queda camino. ¿Ok? Yaira, cuando cambio de usar AutoCAD a Revit, me pasó lo que conversa José. Si ya en Revit te cambia la forma de dibujar. Es que tú en AutoCAD, si hablamos de... no me gusta hablar de AutoCAD, voy a hablar de CAD porque entra MicroStation, entra AutoCAD, entra Vectorworks y entran todas estas herramientas tradicionales de dibujo, como bien lo colocas ahí entre comillas. Sí, en estas herramientas yo dibujo. Y como dibujo, los elementos son simplemente vectores. Mientras que en software o aplicaciones como las que comentó Leo en la etapa de conceptualización o en la etapa de detalle, que era la que venía después, él nos dio un pantallazo general de todas las herramientas. Entonces, bueno, estaba Revit, estaba Archicad de Graphisoft, estaba Tecla, estaba, qué sé yo, ¿no? Estas herramientas lo que hacen es que ya llaman por su nombre los elementos. Por eso es que cambia la forma de trabajar y comenzamos a llamarnos no dibujantes, por decirlo de alguna manera tradicional, entonces nos empezamos a llamar modeladores. Pero eso también lo vamos a ver en su momento en los roles, ¿ok? Así es, Yaira. Gracias, José. Vale. Entonces, seguimos. El nivel, el LOD 300, documentos para construcción. El elemento modelado se representa gráficamente como un sistema específico, objeto o ensamblaje en términos de cantidad, tamaño, forma y ubicación. El modelo puede ir acompañado de información no gráfica. Entonces, ¿para qué me sirve? Igualmente, análisis. Aquí tengo rendimiento de los sistemas seleccionados. Costos, el elemento modelado puede ser utilizado para desarrollar estimaciones. En este momento todavía estoy en diseño, en la etapa de diseño. Estos costos son, digamos que,
ideales, ¿sí? Aquí probablemente todavía no incluyan, no sé, instalación, por decir algo, ¿verdad? Entonces, en la programación, el elemento modelado puede utilizarse para mostrar la apariencia de los elementos detallados y sistemas. Y la coordinación, el elemento modelo puede coordinarse de manera específica a otros elementos del modelo, incluidos los problemas generales de funcionamiento. Entonces, el 350 es similar y es el que en la mayoría de los casos se suele solicitar, ¿sí? O el que se suele aspirar a llegar, ¿sí? Que es muy similar al 300, pero modelando de modo que sirva para coordinar su geometría, extraer mediciones y poder planificar. Este nivel genera más información gráfica y no gráfica según la necesidad de la construcción. Entonces, vemos lo mismo en análisis, en los costos, pero estos ya son los costos en la obra. Ya este es en la parte entonces de construcción, ¿sí? Igualmente, el elemento en programación, el elemento modelado puede utilizarse para mostrar la apariencia de los elementos detallados, incluyendo medios y métodos de construcción. Y en coordinación, el elemento modelado puede coordinarse de manera específica a otros elementos del modelo, incluidos los programas generales de funcionamiento. ¿Alguna pregunta? ¿Quién dentro de su quehacer diario está llegando más o menos a este nivel o en qué nivel más o menos podría ser? Pensaría yo estoy casi seguro que muchos de ustedes están entre el nivel 300 y 350. Bueno, nosotros normalmente cuando hacemos un proyecto, nosotros no es que ofrecemos que vamos a entrar a un proyecto en BIM, porque básicamente no, como no tenemos vamos a decir que el equipo completo montado en la plataforma, nosotros lo hacemos porque es la forma en que nosotros diseñamos básicamente. O sea, en la parte de arquitectura. Nosotros lo hacemos con ArchiCAD porque esa es nuestra metodología, pero no es porque el cliente nos pide que lo hagamos en esa plataforma. Entonces, los niveles varían dependiendo de la disciplina, porque al final como no tenemos todas las disciplinas montadas en el BIM, o sea, en ArchiCAD, pues, sino que nosotros lo hacemos como parte de nuestro trabajo para verificar interferencias entre disciplinas. Varía mucho el nivel dependiendo de la disciplina. Obviamente arquitectura es el que más nivel tiene, pero electromecánica no tiene tanto y correcto. Estructura tiene más o menos, ¿sabes lo que quiero decir? Sí, sí, te entiendo perfectamente, pero hablo de ti, de ustedes como profesionales y como empresa. ¿Dónde te sientes? ¿Dónde sientes que por estás? Eso te digo, la herramienta, tú como, entiendo que tú estás en la parte de trabajas arquitectura, trabajas estructura, sí. Y entiendo que los sistemas MEP que son los que están en el aire, ¿no? Pero, sí. Pero si tú tuvieses que poner un sello en este momento, ¿dónde te sientes más cómoda? ¿En qué nivel? Te podría decir que arquitectura puede llegar a 350, estructura puede llegar creo que a 200, si acaso. Y básicamente llega un poquito más si es solamente acero. Porque obviamente no nos ponemos a modelar nada específico en concreto porque ArchiCAD no tiene esa facilidad. Y nosotros traemos son los modelos de los programas de cálculo, básicamente. Perfecto. Y MEP es lo que es lo más básico de todo. Básicamente es recorridos, tamaños de tuberías, pero sin especificar exactamente qué es cada cosa. Okay. Simplemente es para ver el tema de choques y interferencias, básicamente. Muy bien. Acá tenemos a Milcar que se ríe de sí mismo, pero dice 300. Oye, eso es una buena risa, Milcar. De verdad que 300 en acero. O 350 porque te falta un poquito para lo que es la parte de construcción. ¿Ok? ¿Sí? Sí, sí, correcto. Sí, no, ¿por qué no te sientes en 350 como tal? O sea, recuerda que 350, según la explicación, estamos hablando de que estamos haciendo el brinco a la obra. ¿Ok? Sí. Cuéntame. Sí, porque, bueno, en realidad se ofreció, como asumido por la oficina, ese nivel para la oficina de arquitectura.
buscando pues lo compren, como quien dice uno, ¿no? Lastimosamente, obviamente ellos generan hasta ese nivel su plano, no les interesaba hacer el detalle constructivo que te puedo decir, pues el perno, el plato, se puede llegar allá, yo lo puedo llegar allá, sin embargo, obviamente el eslabón se corta la cadena se corta en ese eslabón, y para mí sería lo ideal llegar al fabricante o al constructor final. Sin embargo, bueno, en eso estamos, ¿no? El proceso, como te decía, hay que madurar todo. Pero entonces, Amílcar, entonces sí te sientes un 350. El hecho de que no hayas tenido la suerte de un contrato 350 no quiere decir que no lo estés haciendo, ¿ok? Obviamente, Sí. esto es parte de la preparación y es lo que estás haciendo. Creo que Amanda no nos va a poder responder, pero Amanda nos dice que normalmente llega a 300. No sé si Amanda nos comparte. Yo trabajo en una firma de arquitectura, entonces nosotros realmente los modelos que hacemos son para documentación de nuestros proyectos, por lo que no necesitamos llegar a un LOD muy elevado, así que manejamos el LOD 300 en todo lo que es arquitectura, estructura y MEP, los manejamos en LOD 200, que es lo que nos funciona para documentar. Igualmente con esos LODs también podemos hacer coordinación espacial, y dependiendo del tipo de proyecto ya lo llevamos un poco más hacia los costos, con lo que nos permita sacar los modelos. Pues. Perfecto, o sea que la etapa de diseño está cubierta al 100%. Exactamente. Igualmente, si algún cliente llega a solicitar el modelo ya para alimentarlo con más información y llevarlo a etapa de construcción, eso también se puede incluir dentro de los contratos y ver cómo se hace esa negociación para que esos modelos puedan hacer esa transición. Exacto, es que eso es parte de la evolución, Amanda, como lo comentamos. O sea, eso no, o sea, ojalá tengamos clientes ideales con propuestas ideales, ¿no? Esto va evolucionando y como lo comentaron en la participación, Ana nos comentaba que, bueno, a nosotros no nos han pedido BIM, pero lo hacemos BIM o lo hacemos dentro de lo que entendemos como conceptos BIM. No importa, es el primer paso. Nosotros hemos hecho proyectos, yo he tenido la suerte de hacer proyectos donde el cliente me dice de entrada, yo no quiero BIM porque es muy costoso, y lo hacemos sin decirle nada. Y después de 6 meses, el cliente entonces te dice, oye, ¿por qué no me muestras eso que estaban haciendo? Entonces, eso nos da un poquito de gusto interno, porque es que a veces el cliente no lo sabe. Entonces, la única manera es de educarlo y crear conciencia en cada uno de estos. Así es. Y bueno, José, me está hablando entonces de arquitectura. Perfecto. Entonces, tu proceso 350 y 300 y 350 va a obra. Nivel 400, fabricación y montaje. El elemento del modelo se representa gráficamente en el modelo como un sistema, objeto o ensamblaje específico en términos de tamaño, forma, ubicación, cantidad y orientación, con detalle, fabricación, montaje y la información de la instalación. La información no gráfica ha de ser incluida. Y el nivel 500, cuando ya es operación y mantenimiento, ¿sí? Nos referimos a nivel 500 cuando ya estamos en esa fase. El elemento del modelo es una representación sobre el terreno verificado en términos de tamaño, forma, ubicación, cantidad y orientación, así como modelo as-built detallado y definido para su mantenimiento posterior. La información no gráfica se incluirá en el modelo. Y luego entonces vamos de nuevo en el análisis, básicamente igual que el anterior, donde vemos el rendimiento de los sistemas seleccionados para ambos niveles. Los costos se basan en los costos real del elemento modelado y en la compra real. En la programación, el elemento modelado puede utilizarse para mostrar la apariencia de los elementos detallados e incluyendo medios y métodos de construcción. En coordinación, el elemento modelado puede ser utilizado para la coordinación con otros elementos del modelo, incluyendo la fabricación, instalación y operación detallada. Okay. Y aquí tienen una infografía. Todo esto, recuerden, todo esto está en el portal, en el campus, ¿sí? Así es que ahí la tienen. Entonces, básicamente, tienen la ruta, ¿no? Arquitectura, todo lo que tiene que ver, digamos, prediseño, todo en azul, lo que ve prediseño en el nivel 100.
¿sí? Simplemente el diseño conceptual. Luego vamos a un diseño esquemático a un nivel 200, donde ya vamos teniendo formas un poquito más definidas. El desarrollo del diseño, un nivel 300. Documentación para construcción, un nivel 350. La construcción de obra ya sería ya en obra, disculpen, el nivel 400, y entonces los as-built en nivel 500. Por lo menos los objetos, fíjense este objeto que extraído de la plataforma de BIM Object, donde vemos un sistema de muro, ¿sí? Donde tiene diferente información. En descripción probablemente no me dice nada, donde sí me aparecen son vínculos y código de barras de los productos, ¿sí? Luego en la clasificación, bueno, aquí me dicen los materiales de lo que está compuesto, y en la clasificación, entonces ya tengo, fíjense que es un muro, me da toda la información que podría yo necesitar, la clasificación OGNI-Class, el número OGNI-Class, el IFC, la clasificación IFC, ¿sí? Me está diciendo que es un muro, ¿ok? Entonces, fíjense, esto es simplemente algo que me puedo descargar de la plataforma de BIM Object, que está accesible para cualquiera, y aquí puedo descargar elementos que casi para cualquiera de los de las aplicaciones que utilizamos en nuestro día a día. Lo que hay que rescatar acá es lo siguiente. Por ejemplo, BIM Object, categoría. Esto no es la categoría de BIM Object. Esta es la categoría de ese elemento a nivel de comunicación de cualquier fabricante y de cualquier aplicación que ustedes encuentren, ¿ok? O sea, ese elemento siempre se va a llamar de la misma manera, con uno de los puntos que casualmente César nos comentaba con el programa que le agradó. O sea, a nivel de lenguaje sigue siendo un muro, una pared, ¿ok? Luego vamos a hablar de lo que son las clasificaciones de IFC, ¿ok? Y las características como tal. Bueno, aquí no está escrito exactamente cómo debe ser, de la manera correcta. Es posible que cuando se haga la descarga sí, pero debe llamarse algo así como IFC.walk, algo por el estilo, ¿ok? Pero básicamente nos indica que también está en la librería que está colgada en este portal, viene con clasificación IFC. Y si seguimos leyendo, voy a ir tocando algunos puntos en el aire. Si vemos el NBS, que son las características de una de las guías que vimos al principio, ¿ok? Viene normada como código de referencia de las británicas, ¿ok? Tengo OmniClass, por acá arriba tengo las OmniClass, esta no trajo, a ver, no la veo, ajá, pero tiene igual los sistemas de clasificación. Entonces, hay elementos de elementos. Así como ustedes pueden descargar los elementos, los exhorto a que también hagan sus elementos con normativas. ¿Ok? Va a sonar tal vez un poquito tedioso porque dirán, bueno, pero se supone que ya eso viene. En la gran mayoría de los elementos, en la gran mayoría de los objetos va a venir porque ya las casas matrices le han metido la información, le han cargado esa información dentro de la base de datos. ¿Ok? Pero si ustedes quieren intentar intercambiar información, que a posterior vamos a ver eso en el curso, con otros compañeros y que se entienda la información, entonces es importante la data técnica o la data no gráfica que de una u otra manera el objeto pueda tener cargado. ¿Ok? Otra de las cosas que hemos visto es que ya hay fabricantes locales, ¿ok? O hay proveedores locales que están cargando esto en distintas páginas. Entonces, por ejemplo, los que están en electromecánica, hay mucha información en de distintos elementos electromecánicos que pueden conseguir en Implosa o en Tubotec o en este tipo de empresas locales. Y hay otros que están tratando de cargar información también de las distintas páginas a nivel de precio, ¿ok? No hay una base de datos local única, entonces lo que hacen es que definen la información y se van a las distintas pantallas o páginas como Duit o Cochés, ¿ok? Y van cargando esa información dentro de los componentes. ¿Para qué? Para que quede asociada a los elementos en el mismo proyecto, en el mismo plan. ¿Ok?
¿ok? Entonces, lo importante es rescatar esta información y pretender llegar a un nivel 400 o 500, así lo vean imposible. Si quieres, cerramos con la página, con la de 400 y 500, para también tocar un par de temas allí que también son temas que son frecuentes en nuestras reuniones de coordinación, ¿ok? Todas las preguntas que no le quisieron hacer a Leo hoy, que me tocó hacérselas a mí, nos pasan cuando estamos en reuniones de proyectos como referee, ¿ok? Cuando nos toca hacer los referees de estos proyectos o los coordinadores de estos proyectos y entender un poquito qué quiere el cliente y qué hay en su equipo de trabajo, ¿ok? Entonces, el cliente dice, yo pretendo que llegues a un nivel 500 porque obviamente ya lo educamos o ya le explicamos, pero para llegar a un nivel 500 debe tener tu equipo de trabajo una trayectoria y unos lineamientos que seguir, ¿no? Pero no se asusten con el nivel 500. El nivel 500 es el mismo 400, solo que en campo hicieron los ajustes, ¿ok? Ya lo hablamos la vez pasada. Lastimosamente, tal vez no hay alguien designado que lo haga. Bueno, eso es parte de la creación de conciencia y de la explicación que ustedes deben darles a sus futuros clientes. Mira, si tú quieres que nuestro producto general, sea cual sea su producto, llegue incluso a un nivel 500, deben estar conscientes en que requieren o van a necesitar o distintos profesionales que de una u otra manera alimenten. ¿Que podemos ser nosotros mismos? Sí, pero que se entienda que necesitan una mano adicional para que esta información llegue a un nivel 500. Como le digo, es simplemente comenzar a tener la información de campo, rescatarla y tenerla allí. Y con respecto al LOD 400, que también a veces cuando estamos en las reuniones las personas se nos asustan y dicen un nivel 400 es como de la NASA. Pues no, eso también, estoy seguro que Amílcar, por el comentario que hizo, sin saberlo, está casi en un 400, porque él está en fabricación y montaje. O sea, todo lo que de una u otra manera tenga que ver con este tipo de paso, donde ya yo necesito generar piezas, taller y generar elementos, o sea, ya eso es 400. Solo que cuando uno empieza a leer y a leer, a leer, y como dijo ya, hay que leer mucho, mucho, sí, uno como que le agarra un poquito de respeto, ¿no? Entonces, no es nada del otro mundo, no es una cosa imposible. Y bueno, el análisis de la lámina anterior, no sé si quedó claro, en la parte izquierda del LOD 300 es cuando están en la etapa de diseño hasta que meten los planos municipios, ¿ok? Y la 350 es cuando ya esos planos municipios van a obra. No sé si con esto queda claro el día de hoy, si tienen alguna pregunta para cerrar el día.